Buenos días, mi grupo conformado por Jacob Alzate y mi persona Juan David Castro vamos a hablarles sobre el cultivo de tejidos vegetales. Pero primero, ¿qué significa un cultivo de tejido vegetal? Vamos a tener que son un conjunto de técnicas que van a permitir que se pueda sembrar o cultivar una parte de la planta, llamada explante. Esto de manera séptica en un medio artificial bajo ciertas condiciones que van a ser controladas. Es pertinente mencionar que hay dos posibles métodos para hacer una clonación de una planta de rosa. Está el tradicional o casero, que es tradicionalmente utilizado por nuestros familiares, y el método de los cultivos de tejidos vegetales in vitro. Entonces, en primera instancia vamos a tener el procedimiento tradicional o casero, que muchos van a conocer por el procedimiento que usan nuestras abuelas o tías o familiares para poder sembrar rosas en los jardines. Entonces, primero se va a echar un poco de tierra en la matera donde va a ser plantada la rosa. Se cortará una parte del joven tallo llamada esqueje para después cortar las hojas y proceder a plantar solo el tallo. El esqueje se pone en agua y luego se pone en enraizante para que este ayude a la planta a que se absorban los nutrientes o agua, y finalmente se va a adicionar más tierra para dejar el esqueje estable en la matera donde fue sembrada. Después de un tiempo, específicamente cuando le salen las nativas en las hojas, se deja en una posición donde le entre la luz solar y se va a regar una vez al día con un vaso de agua. Ahora vamos a tener el procedimiento aprendido en la teoría de los cultivos de tejidos vegetales in vitro. Entonces vamos a tener varias fases, pero la primera fase, o bueno, la fase precultivo o fase cero, es donde se va a seleccionar y preparar la planta madre. Se recomienda mantener esta en un invernadero o cámara de crecimiento, que ésta sea vigorosa y debe tener unas condiciones controladas como la intensidad de luz, la humedad, la temperatura, dejando estas por un tiempo de semanas o incluso meses de preparación. En la fase 1, por su parte, vamos a tener lo que es la desinfección superficial. Es decir, después de obtener el explante del material vegetal o de la planta madre, se procede a la fase de desinfección superficial, donde en una cabina de flujo laminar se realizan enjuagues con agua estéril, se van a retirar las hojas y se realiza una desinfección final con etanol. La siguiente fase que vamos a tener es la transferencia a un medio de multiplicación. En esta fase vamos a tener que el explante obtenido, además desinfectado, va a tener o debe tener unos brotes con algunas hojas, las cuales pueden tener unas yemas que vayan a desarrollarse en el medio de cultivo donde será sembrado. Esta se llama un medio de multiplicación porque cada nuevo brote que surja debe ser subcultivado en un nuevo medio mediante divisiones y resiembras en otros tubos de cultivo. Cabe resaltar que siempre que se vaya a realizar una nueva siembra de un nuevo brote se debe hacer en una cabina de flujo laminar. Esto para evitar contaminaciones que puedan afectar el desarrollo de la rosa. La siguiente fase que vamos a tener es la tercera y se va a transferir a un medio para el enraizamiento de los brotes y desarrollo también de la planta, en este caso de la rosa. Vamos a tener que en esta fase se van a transferir los brotes obtenidos de la anterior fase, es decir, la fase donde se transfieren a un medio de multiplicación, y aquí se van a someter a un medio que sea libre de reguladores de crecimiento o con solo presencia de auxinas, la cual será mencionada más adelante. Esto se da usualmente en plantines y se crea esta fase para que puedan salir las raíces en el nuevo medio. La fase 5 y la fase final va a ser el trasplante a un pote en un invernadero, donde finalmente se pasará a transferir de los plantines a potes, los cuales se encuentran en algunos invernaderos para poder aclimatar estos explantes recién enraizados. Esto se da para que se puedan ajustar las condiciones adecuadas de la planta, haciendo esta aclimatación de manera lenta y progresiva, haciendo uso de sustratos que sean adecuados para la planta y de esta forma asegurar un correcto desarrollo de esta, en este caso de la rosa. A continuación, podemos observar en esta diapositiva una comparación entre ambos procesos. Así que primero vamos a tener la diferencia entre el proceso casero y el proceso in vitro.
Y en este caso vamos a tener que son diferencias más que todo en la especificidad y en el tratamiento. Por ejemplo, en el in vitro se desinfectan todos, las condiciones son muy controladas, tiene que pasar por un proceso de aclimatación, mientras que el casero solo se dice que se debe tener bajo sombra y luego pasar la luz cuando salgan los brotes. Pero no hay información clara de si se debe tener a cierta temperatura, si debe tener ciertos componentes la tierra. Solamente se habla del regado, que es un vaso de agua al día. En cuanto a las similitudes entre ambos procesos, vamos a tener que en ambos se va a cortar una parte de la planta madre que va a ser cultivada en otro sitio, ya sea en un medio que tenga componentes, nutrientes, vitaminas, tal como sea en el caso in vitro, o la tierra, que es el material orgánico, como sea en el método casero. Y aprovechando que acabo de hablar de la palabra componente, vamos a hablar, valga redundancia, de los componentes tanto del suelo como del medio utilizado en el procedimiento in vitro y en el procedimiento casero. Vamos a tener primero que definir qué es un factor biótico y abiótico, que son como los tipos de componentes que van a estar tanto en el medio como en la tierra. Vamos a tener entonces que los factores bióticos en primera instancia van a ser esos componentes vivos del sistema o del ecosistema, ya sean animales o microorganismos, mientras que los factores abióticos son esos componentes no vivos, ya sean orgánicos o inorgánicos, que van a estar presentes en el sistema o en el ecosistema, como por ejemplo el agua, el suelo o los minerales. En cuanto a la siembra tradicional o casera, la rosa, vamos a tener como componentes unos factores abióticos como lo son la tierra, que va a ser utilizada pues para la siembra en la matera, el agua con el que se riega la planta, el enraizante utilizado para que haya un rápido crecimiento de las raíces, la luz solar. Y en cuanto a los factores bióticos, bien sabemos que la tierra va a tener material orgánico. Y en este material orgánico va a ser como un hogar o un medio para estos microorganismos que pueden tener interacciones con la planta, ya sea de tipo mutualista o otro tipo de interacciones. Y por su parte, vamos a tener que la siembra de cultivo de tejidos in vitro ya diferentes componentes en su medio donde será cultivado. Vamos a tener una mayor cantidad de componentes y se pueden separar en componentes inorgánicos, los cuales vamos a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y magnesio. También vamos a tener micronutrientes que también van a ser inorgánicos, como el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, el cobalto, el yodo y el boro. Vamos a tener también carbohidratos que tendremos como compuestos orgánicos, y algunos ejemplos de estos componentes son la sacarosa, la glucosa, el almidón y la maltosa. Los medios también pueden tener vitaminas como lo son la tiamina, la piridoxina, el ácido nicotínico, la biotina, el ácido fólico, el ácido pantoténico. También se pueden tener aminoácidos como lo son la L-asparagina, la prolina, la glicina, la caseína hidrolizada y la L-glutamina. Adicionalmente, vamos a tener un soporte inerte porque se van a utilizar medios semisólidos en algunos casos. Vamos a tener un agar del 0.7 a 1%. Debemos tener un pH de 5.6 a 5.8 y por último, este medio debe pasar por un proceso de esterilización en autoclave a una atmósfera y 120 grados centígrados durante 15 a 20 minutos usando un filtro de 0.22 micrómetros. Ahora vamos a hablar de las fitohormonas, pero ¿qué van a hacer estas fitohormonas o estas hormonas? Vamos a tener que son compuestos o sustancias que van a ser producidas por las células vegetales actuando sobre otras para controlar y regular la fisiología de la planta. Y cuando hablo de fisiología me voy a referir al crecimiento de su tamaño, de sus raíces, entre otros procesos. En palabras resumidas, se podría decir que una fitohormona es un mensajero químico. ¿Y cuáles van a ser los principales? Bueno, vamos a tener las auxinas, las citoquininas y las gibereliginas. Así que en primer lugar vamos a tener las auxinas, que van a tener un rol de gran importancia a la hora de influenciar tanto
la división como el crecimiento y la diferenciación celular. Vamos a tener también que las auxinas van a estar involucradas en varios procesos del desarrollo de la rosa y en varios va a interactuar con otras fitohormonas. Fitohormonas como la citoquina, que es una fitohormona involucrada en varias respuestas fisiológicas, tales como la promoción de la visión celular, la organogénesis, el retardo de la senescencia, la síntesis de clorofila y desarrollo de cloroplastos. Por su parte, la tercera fitohormona de gran importancia es la giberilina, la cual va a inducir el crecimiento en cuanto a altura y va a promover el desarrollo súbito de la inflorescencia y la floración en la rosa. Además, va a estimular fuertemente la división y la elongación celular en la porción subapical de los tallos y también en el meristemo intercalar. Luego se nos plantea la siguiente cuestión. Si quisiéramos establecer un negocio de venta de rosas muy acreditado y con proyección internacional, ¿cuál sistema utilizaríamos? Nosotros escogimos el sistema in vitro, debido a que primero permite tener una mayor producción de rosas utilizando la micropropagación, en donde de un esplante se pueden sacar varios a medida que éste va creciendo, para luego sembrar los nuevos brotes y de esta manera conseguir más rosas. Segundo, es un sistema mucho más controlado, en el que podemos asegurar una pérdida mínima o nula por contaminación o por factores ambientales que normalmente no estarían controlados en el método casero. Y por último, el medio de cultivo de tejidos in vitro nos permite realizar una transformación para añadir características a la rosa, tales como hacerla antialérgica para las personas que sufren de alergias, cambiar su color o su aroma, y de este modo mejoraríamos la calidad de nuestra rosa. Luego se nos plantea esta pregunta: ¿cómo realizan la transformación genética mediada por Agrobacterium de una rosa para que obtenga olor a miel? Entonces, en el proceso de transformación genética mediada por Agrobacterium con el gen de olor a miel GOM1, tenemos que primero se debe realizar la inserción del gen en un plásmido, pero este plásmido debe ser binario, preferiblemente de tipo P-cambia. Esto porque es la estrategia más utilizada en Agrobacterium tumefaciens, pues no necesita integrarse al plásmido inductor de tumores y se mantiene como plásmidos independientes dentro de la célula bacteriana. Es preferible que el plásmido tenga estructuras específicas de antibióticos, como puede ser HIGR, que confiere resistencia a la higromicina, y SMR, que es el que contiene resistencia a streptomicina y streptomicina. Luego de insertar el gen en el plásmido, este se inserta en la bacteria que infecta nuestra planta de interés, que en este caso es una rosa de jardín. Entonces, para hacer la edición génica, primero se realiza el plásmido con el inserto, y para esto se inserta el gen GOM1 en el plásmido seleccionado. Luego ocurre el proceso de inserción en la bacteria Agrobacterium tumefaciens, y una vez se obtiene esta bacteria transformada, es decir, la bacteria con el plásmido en su interior, se procede a cultivar en un medio LB, que es un medio nutricionalmente rico en lisogenia, que se utiliza principalmente para el cultivo de bacterias. Lo siguiente es realizar la infección de las células del organismo a transformar. En este caso es la rosa con Agrobacterium transformado. Y para eso es necesario hacer un cocultivo, que consiste en colocar los callos de la planta, que son células diferenciadas, con las bacterias, y de este modo se da la infección. En otras palabras, Agrobacterium lo que hace es entrar en las células, insertar su ADN recombinante dentro del núcleo de las células, soltar el transgen e insertarlo dentro del genoma de la rosa. Una vez que la rosa es infectada, se debe eliminar Agrobacterium porque ya cumple su función y no es de interés. Para esto es necesario cultivar las células transformadas en un medio con streptomicina, que es un antibiótico semisintético de amplio espectro
y se espera que aquellos callos que han sido transformados sean capaces de crecer en este medio de cultivo. Ahora bien, para realizar la selección de las células que contienen el gen GOM1, se cultivarán las células restantes en un medio con higromicina, el cual es un antibiótico que consiste de un aminoglucósido que destruye bacterias, hongos y células eucariotas a través de la inhibición de la síntesis de proteínas. En este paso se espera obtener que aquellas células que presentan resistencia a este medicamento sean las que sobrevivan y por lo tanto serían las que tienen el gen de interés en su secuencia. Una vez se haya realizado la edición génica, se procede a realizar una PCR con el objetivo de amplificar la secuencia de uno de los callos seleccionados en el paso anterior y realizar una electroforesis para verificar la presencia del inserto teniendo en cuenta el peso molecular. Seguido a esto, se lleva a cabo un proceso de Western blot, el cual permite verificar que dicho inserto evidenciado anteriormente sí tenga funcionalidad y por tanto se esté expresando lo esperado. Al final lo que permite este proceso es identificar el gen GOM1 usando quimioluminiscencia con un revelado de rayos X. Básicamente, el objetivo es que las células transformadas sí posean el plásmido y por tanto puedan expresar el gen que le confiere olor a miel. Una vez se haya edificado esto, se procede a realizar la regeneración, donde se busca regenerar la rosa a partir de dichas células para producir más con este olor a miel. Entonces, las rosas obtenidas anteriormente se deben seguir cultivando de manera in vitro usando fitohormonas como por ejemplo las citoquininas, el etileno y las gibberelinas, las cuales favorecen el desarrollo. Luego se debe esperar a que estas células transformadas generen brotes como forma de propagación, para después transferir dichos brotes a un medio de enraizamiento y desarrollo, donde las estructuras características de la rosa se harán visibles. Una vez la rosa esté creciendo, se transfiere a un invernadero y para esto es necesario hacer una aclimatación o endurecimiento, ya que cuando las rosas están en cultivo in vitro no son capaces de llevar a cabo ciertas características fisiológicas porque al tener todo lo necesario en el medio no desarrollan capacidades y tienen una tasa de humedad controlada. Además, las rosas cultivadas in vitro no hacen fotosíntesis, ya que aunque tienen cloroplastos, no los usan y poseen estomandos funcionales, los cuales no son capaces de regular la presión hidrostática. Cabe destacar que este es un proceso que se debe hacer de manera controlada. Una vez la planta desarrolle todas las características necesarias, puede ser transferida al campo para que desarrolle hasta llegar a la etapa de floración, donde se esperaría obtener semillas que produzcan rosas con las características del olor a miel para poder continuar con los cultivos, la germinación de más rosas y su posterior comercialización. Muchas gracias.